El CEO de una poderosa empresa constructora queda en shock al ver a una obrera es idéntica a su hija desaparecida hace 20 años. Lo que hizo después te dejará sin palabras. Aquella mañana desperté temprano, como de costumbre. Desde la ventana de mi oficina podía ver cómo el sol nacía sobre Los Ángeles, iluminando las torres de cristal que alguna vez soñé construir. El mundo me veía como un hombre poderoso, dueño de una de las constructoras más influyentes de la ciudad, pero por dentro, mi vida siempre había estado incompleta. Había un vacío que ni el dinero ni los logros podían llenar. Recorrí la obra, acompañado de mi asistente, Valentina Cruz. Ella caminaba a mi lado, tomando notas en su libreta, mientras yo observaba el avance de los trabajadores, el ruido de las máquinas, el eco de los martillazos, el polvo flotando en el aire. Todo era tan común, tan rutinario, que jamás hubiese imaginado lo que estaba a punto de suceder. De pronto, algo llamó mi atención. Mis ojos se detuvieron en una figura entre los obreros. Era una joven, con ropa sencilla, cubierta de polvo y sudor, cargando pesados sacos de cemento como si el peso no le importara. Su esfuerzo me sorprendió, pero lo que realmente me paralizó fue cuando ella giró el rostro hacia mí. No supe qué me pasó en ese instante. El tiempo se detuvo, el ruido de la obra se desvaneció, y lo único que existía era ese rostro. Mi respiración se cortó de golpe. Era imposible, y sin embargo, lo estaba viendo con mis propios ojos. Aquella joven era idéntica a mi hija, Isabella, la niña que desapareció de mi vida hacía ya 20 años. Sentí un mareo repentino, como si el suelo quisiera ceder bajo mis pies. Miles de recuerdos me atravesaron al mismo tiempo. Su risa infantil, su cabello recogido con aquel broche en forma de mariposa que yo mismo le había regalado en su último cumpleaños, y la última vez que la vi, cuando su madre la llevó consigo para nunca volver. No puede ser, pensé, estoy soñando, esto es un espejismo provocado por mi propio deseo, pero cuanto más la observaba, más evidente se hacía, no era un error. Esa mirada, esos rasgos, la manera en que fruncía el ceño al levantar peso, todo era de Isabella. Con la voz quebrada y tratando de mantener la compostura, le pedí a Valentina que investigara de inmediato quién era esa muchacha. Ella, sorprendida por mi tono urgente, se apartó y fue a preguntar. Yo, mientras tanto, no podía apartar la vista de aquella joven. Cuando Valentina regresó, su rostro reflejaba confusión, y entonces, sus palabras me atravesaron como un puñal. Señor, su nombre es Isabella Montclair, tiene 29 años. Al escuchar aquello, sentí que mi corazón se detenía por un segundo, el aire me faltaba, mi garganta se cerró y una corriente eléctrica recorrió todo mi cuerpo. Era como si la vida me devolviera, de golpe, aquello que había perdido hacía 2 décadas. Allí estaba ella, mi hija, la niña que había buscado incansablemente, la razón de mis noches en vela, la causa de mi dolor más profundo. Ahora, convertida en una mujer, trabajaba frente a mí, sin saber quién era yo. Después de aquel encuentro inesperado en la obra, volví a mi oficina como un hombre atrapado entre el pasado y el presente. Me senté frente a la ventana, observando Los Ángeles, pero mi mirada estaba vacía, perdida en recuerdos que me golpeaban con fuerza. Isabella, mi hija, ¿cómo era posible que estuviera frente a mí después de tanto tiempo? Mi corazón se llenó de emoción, pero también de culpa, una culpa que llevaba arrastrando años. Recordé cada error, cada decisión que me había alejado de mi familia. Mis manos temblaban mientras abría un viejo álbum de fotos. Ahí estaba ella, pequeña, sonriente, con ese broche de mariposa que le regalé en su 7º cumpleaños. Recordé cómo su risa llenaba la casa, cómo sus pasos ligeros corrían detrás de mí, y cómo mi obsesión por expandir la empresa me había hecho perderme lo más importante, su infancia, sus abrazos, sus palabras. Recordé a Elena Duarte, mi esposa, la mujer que amé profundamente y que un día, por miedo y presión familiar, decidió marcharse llevándose a nuestra hija. No supe en ese momento cómo detenerla. Mi madre había sido dura con Elena, criticando cada decisión, cada gesto maternal, y yo, cegado por el trabajo, no intercedí.
Pensé que el tiempo arreglaría las cosas, y todo se derrumbó. Cuando Elena y Isabella desaparecieron, me quedé solo, con cartas que apenas hablaban de despedida y con la impotencia de un padre que no puede proteger a su familia. Contraté detectives, revisé expedientes, volé a diferentes ciudades buscando pistas, pero todo fue en vano. Por años viví con la esperanza de encontrar a mi hija, hasta que finalmente, la desesperanza me consumió. Pero ahora, allí estaba, frente a mí. El mundo se había confabulado para ponerla de nuevo en mi camino. Mi asistente, Valentina, entró discretamente con documentos que había logrado obtener. Me informó que Isabella había perdido a su madre hacía 3 años y que vivía sola, trabajando con esfuerzo en diversos empleos. Su voz era cuidadosa, como si temiera que mis emociones se desbordaran. Miré los documentos, cada detalle, cada registro de su vida reciente, y sentí un torbellino de emociones, alegría, miedo, incredulidad, esperanza y culpa. Había llegado tarde, demasiado tarde, pero aún podía intentar reconstruir lo que había perdido. Por primera vez en años, sentí que había una oportunidad real de corregir los errores del pasado, pero también entendí que no sería sencillo. Isabella tenía su propia historia, sus propios resentimientos, y yo debía ser paciente, demostrarle con hechos que nunca la había abandonado, que siempre la había buscado. Me recosté en el respaldo de la silla y suspiré profundamente. Observé la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro podría ser diferente. Solo necesitaba dar el siguiente paso con cuidado. El primer paso para recuperar a Isabella Montclair, mi hija perdida, estaba a punto de comenzar. Al día siguiente volví a la obra temprano, antes de que comenzara el bullicio habitual de las máquinas y los obreros. No podía dejar de pensar en Isabella, su rostro, su mirada, esa sonrisa que parecía susurrarme recuerdos de hace 20 años. Todo me perseguía. Me dirigí al comedor de los trabajadores. Allí, entre mesas y bandejas de comida, la vi. Isabella estaba sentada, comiendo tranquilamente, ajena a todo lo que estaba pasando en mi corazón. Su cabello estaba recogido, pero un pequeño destello llamó mi atención, un broche de mariposa antiguo y desgastado, exactamente igual al que le había regalado en su infancia. Sentí que el corazón se me rompía y se me llenaba de esperanza al mismo tiempo. Me acerqué con pasos lentos, intentando no asustarla, intentando que no percibiera mi desesperación. Cuando me acerqué, le hablé con la voz más calmada que pude reunir. Isabella, ese broche tiene un significado muy especial. Ella lo tocó inconscientemente y sonrió levemente. Siempre lo he tenido, dijo. Es muy importante para mí. Contuve las lágrimas. Cada palabra, cada gesto, me recordaba a la niña que había perdido. En ese momento comprendí que, aunque el tiempo había pasado, parte de su esencia seguía siendo la misma. Valentina, siempre atenta a mis emociones, me observaba desde un rincón y me preguntó en voz baja, «Señor Montclair, ¿está seguro de que es ella?» Asentí sin apartar la vista. No había duda, ese broche no era un simple adorno, era un símbolo de nuestra conexión, un puente entre lo que fui y lo que aún podía ser. Después de aquel breve encuentro, me retiré a la oficina, pero mi mente no dejaba de girar. Tenía que conocer toda la verdad, que le dijo su madre, cómo había sido su infancia, por qué me había odiado tantos años sin saber que yo la buscaba incansablemente. Valentina me trajo más documentos, registros de detectives privados, contratos, informes, todo demostrando que nunca dejé de buscar a Isabella, que cada día de mi vida después de su desaparición había sido una búsqueda silenciosa pero constante. En medio de la desesperanza que me acompañaba por años, sentí un destello de alivio. No todo estaba perdido. Isabella estaba viva, saludable, y todavía podía reconstruir lo que perdimos. Me quedé frente a la ventana de mi oficina, mirando la ciudad y recordando a Elena, a la pequeña Isabella, y comprendí que, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía luchar por un futuro con mi hija. Tenía que acercarme a ella con paciencia, ganarme su confianza y mostrarle, con hechos, que nunca la abandoné. Ese broche de mariposa era mucho más que un objeto, era una señal de esperanza,
un recordatorio de que, aunque la vida nos separó, todavía había un camino de regreso para nosotros. Amigos, si esta historia ya los tiene al borde de las lágrimas, esperen a ver lo que ocurre a continuación. Suscríbanse al canal y dejen su like, porque lo que viene es un giro que nadie se esperaba. No podía dormir esa noche. La imagen de Isabella, el broche de mariposa, su mirada confusa pero llena de fuerza, no me dejaban en paz. Tenía que saber más, necesitaba entender qué había pasado realmente, porque Elena le había dicho cosas que la alejaron de mí. Al día siguiente llegué a la oficina, aún con el corazón latiendo con fuerza. Valentina entró con cautela, como siempre, sosteniendo una carpeta gruesa llena de documentos. Señor Montclair, investigué todo sobre Isabella y su madre, dijo en voz baja. Creo que esto le dará respuestas. Tomé la carpeta con manos temblorosas. Allí estaban los registros de Elena, su lucha, su enfermedad, los últimos años de su vida, sus cartas y documentos que confirmaban que ella había temido por Isabella, que había querido protegerla de la dureza de mi familia y de mis propias ausencias. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer cada palabra. Por años había creído que me habían culpado injustamente de abandono, pero ahora veía que todo había sido un malentendido, una cadena de decisiones difíciles para proteger a mi hija. Elena me había amado y, aun en su dolor, había cuidado de Isabella hasta su último día. Valentina me miró, esperando una reacción. Sí, es ella, dije finalmente. Isabella es mi hija. Siempre lo supe en el fondo de mi corazón, y ahora lo confirmo. Sentí un nudo en la garganta, la culpa me golpeó con fuerza. Había estado obsesionado con el trabajo, ciego ante el sufrimiento de mi familia, y ahora pagaba años de distancia con el dolor de mi hija, pero también sentí un fuego interno, aún podía enmendarlo. Decidí que la única manera de recuperar lo perdido era hablar con Isabella directamente, mostrarle con hechos todo lo que había hecho por ella, todo lo que había intentado durante años. Tenía que enfrentarla, pero con paciencia, con honestidad y con respeto por su dolor. Más tarde, Valentina me informó que Isabella había ido a ver a su abuela, Dolores, la mujer en quien más confiaba. Yo entendí que necesitaba tiempo para procesar lo que estaba descubriendo. No podía forzarla. Me quedé en mi oficina, revisando los viejos álbumes de fotos, los documentos de los detectives, los recuerdos de Elena y de Isabella. Todo me hablaba de una verdad clara. Aunque la vida nos separó, había señales, había esfuerzos y había amor que nunca se había perdido. Por primera vez en 20 años, sentí que la esperanza estaba viva. Tenía que dar el siguiente paso, y esta vez no podía fallar. Isabella debía ver la verdad con sus propios ojos, y yo debía ser el padre que ella merecía, aunque el tiempo nos hubiera separado. El corazón me latía con fuerza mientras miraba por la ventana de mi oficina. 20 años de ausencia, 20 años de intentos fallidos, recuerdos y esperanzas. Y ahora, finalmente, lo invité a mi oficina. Isabella estaba frente a mí. Valentina apareció suavemente en la puerta y susurró: «Señor Montclair, Isabella Montclair está aquí». Mi respiración se entrecortó. Tomé un momento para recomponerme antes de llamar: «Hazla pasar». Ella entró con cautela, sus pasos firmes pero llenos de incertidumbre. La reconocí de inmediato. Su rostro, su mirada y hasta su postura me transportaron a todos los recuerdos que había guardado con tanto celo. Su cabello oscuro estaba recogido, pero un pequeño broche de mariposa asomaba, idéntico al que le había puesto cuando tenía 5 años. «Bienvenida, Isabella», dije, con la voz temblorosa. «Por favor, siéntate». Ella se acomodó en el sofá frente a mí, con la expresión que mezcla recelo y curiosidad. Por un instante, solo nos miramos, como si 20 años de distancia se condensaran en ese silencio. Saqué una carpeta vieja y la puse sobre la mesa. «Estos son los registros de los últimos 20 años. Todo lo que hice para encontrarte. Contratos con detectives privados, volantes, reportes, todo. Nunca te olvidé». Isabella se inclinó, mirando los documentos con incredulidad. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas mientras hojeaba cada página. Por primera vez, podía ver la evidencia de que no había sido abandono,
sino circunstancias que escapaban a su conocimiento. Mi madre siempre dijo que nos abandonaste, susurró, con voz temblorosa. ¿Por qué dices que me buscaste? Tomé una foto de nuestra familia y se la mostré. Esta eres tú, cuando eras pequeña, con este broche. Cada vez que llorabas, lo colocaba y prometías que no llorarías más. Cada año, cada día, intenté encontrarte. Tu madre tomó decisiones que no entendí en su momento, pero todo fue para protegerte. Ella tocó el broche en su cabello, como si la memoria infantil despertara de golpe. Los recuerdos y la confusión se mezclaron en sus ojos. Sentí como su corazón y el mío empezaban a acercarse, aunque con miedo y cautela. Isabella, dije suavemente, no sé cómo repararlo todo, pero quiero estar contigo, quiero ser tu padre, si me dejas. Ella se levantó, la mirada temblorosa, y me dijo con firmeza, necesito tiempo, no puedo, no sé si puedo confiar aún. No la interrumpí, sabía que la paciencia era la única forma de reconstruir lo que se había perdido. La sexta salir del despacho, su silueta alejándose lentamente, y me quedé de pie, sosteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Mi corazón estaba lleno de tristeza y esperanza a la vez. Valentina se acercó, en silencio, y murmuró, «Es ella, señor Montclair». Asentí lentamente. Sabía que este encuentro era solo el primer paso. Isabella había visto la evidencia de mis esfuerzos. Había tocado el broche que unía nuestro pasado, pero todavía había un largo camino por recorrer para recuperar su confianza y su amor. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Isabella y yo nos veíamos a diario, primero con cautela, luego con pequeñas conversaciones que lentamente se abrían como puertas olvidadas. Hablábamos de su infancia, de su madre Elena, de los recuerdos que había guardado, y yo compartía historias de los momentos que jamás podría olvidar, sus primeros pasos, su risa contagiosa, la manera en que abrazaba todo con curiosidad y amor. Cada encuentro era una mezcla de lágrimas, silencios incómodos y risas tímidas. Isabella empezaba a confiar en mis palabras, en mis actos, y yo aprendía a leer sus emociones, a respetar sus tiempos y sus miedos. La paciencia se convirtió en nuestra mayor aliada. Una tarde, la invité a un restaurante tranquilo. La luz cálida del atardecer entraba por las ventanas, y el lugar parecía aislado del mundo, perfecto para hablar con sinceridad. La miré a los ojos mientras abría un álbum familiar que llevaba conmigo. «Mira esto», dije, «son fotos de nuestra familia, tu madre, tú y yo. Quiero que veas todo lo que fuiste, todo lo que significaste para mí». Isabella tocó las páginas con cuidado. Sus dedos recorrieron las imágenes de su infancia, sus primeros cumpleaños, sus juegos, los broches de mariposa que siempre llevaba. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, y esta vez no eran solo de tristeza, sino de comprensión y nostalgia. «Papá», dijo finalmente, con voz entrecortada, «no sabía que todo lo hiciste por mí». Asentí, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca dejé de buscarte, nunca dejé de pensarte. Cometí errores, no lo niego, pero cada paso que di fue para encontrarte y protegerte, incluso desde la distancia». Ella me miró largo rato, y por primera vez sentí que sus defensas empezaban a ceder. Tomé su mano suavemente, sin presionarla. «Isabella, quiero ser tu padre, si me dejas. Quiero recuperar el tiempo perdido, y estar a tu lado ahora, en tu vida, como siempre debía serlo». Sus lágrimas comenzaron a caer libremente. Un nudo se formó en mi garganta. Luego, lentamente, Isabella apretó mi mano y susurró, «Sí, quiero intentarlo, papá». No hubo prisa, no hubo palabras vacías, solo un momento lleno de verdad, de perdón, y de un amor que había estado dormido durante demasiado tiempo. Nos abrazamos, con fuerza, con la sensación de que 20 años de distancia se comprimían en ese instante. Durante los días siguientes, nuestras conversaciones se hicieron más naturales. Caminábamos por la ciudad, recordando, riendo, planeando pequeños momentos juntos. Cada gesto, cada mirada, reforzaba nuestra conexión. Isabella empezaba a contarme cosas de su vida, de sus miedos y alegrías, y yo escuchaba, aprendía y compartía. Finalmente,
Una mañana, mientras caminábamos bajo la brisa del parque, Isabella se detuvo, me miró y dijo con una sonrisa tímida pero sincera: «Papá, creo que podemos ser una familia ahora». Mi corazón explotó de emoción. Tocó nuevamente su broche de mariposa, y supe que ese pequeño objeto había sido mucho más que un recuerdo. Era un símbolo de perdón, de reconciliación, y de un futuro que estábamos comenzando a construir juntos. Nos quedamos en silencio, disfrutando del momento, sabiendo que aunque el pasado había sido doloroso, nuestro futuro estaba lleno de posibilidades. Isabella y yo habíamos perdido tiempo, pero nunca el amor. Y en ese instante, sentí que Elena nos miraba desde algún lugar, sonriendo, tranquila, porque su hija y yo finalmente estábamos juntos. Los meses siguientes fueron un renacer para ambos. Isabella y yo aprendimos a caminar juntos, no como extraños, sino como padre e hija, descubriendo cada día nuevas facetas del otro. La confianza se consolidó lentamente, y cada conversación, cada gesto, fortalecía nuestro vínculo. Poco a poco, Isabella comenzó a involucrarse en los negocios familiares. Su talento y su visión fresca me sorprendían constantemente. Juntos revisábamos proyectos, analizábamos planes y compartíamos decisiones importantes. Su inteligencia y determinación me recordaban a Elena, pero también tenía su propio carácter, fuerte y lleno de determinación. Cada año, honramos a Elena visitando su tumba. Isabella llevaba flores y yo colocaba el broche de mariposa en un pequeño altar junto a sus recuerdos. Era un momento de memoria, gratitud y amor. Un ritual que nos recordaba de dónde veníamos y cuánto habíamos perdido para finalmente encontrarnos. También honramos a su abuela Dolores, quien siempre estuvo presente en los momentos difíciles. Isabella y yo le llevábamos visitas, regalos y compartíamos historias sobre Elena, manteniendo viva la memoria de nuestra familia y el amor que nos había sostenido a todos. Los viajes de negocios nos llevaron por el mundo, y siempre encontrábamos tiempo para disfrutar juntos. Caminamos por París bajo la lluvia, exploramos mercados en Marruecos, y contemplamos atardeceres en playas lejanas. Cada viaje era una aventura compartida, una oportunidad de crear recuerdos que reemplazaban los años perdidos. En casa, los días eran cálidos y tranquilos. Cocinábamos juntos, nos contábamos anécdotas y reíamos como si nunca hubiera existido el vacío del pasado. Isabella floreció en su independencia, y yo aprendí a ser un padre presente, paciente y amoroso. Cada abrazo, cada palabra, reforzaba la certeza de que nunca era demasiado tarde para reconciliarse y construir un vínculo genuino. Una tarde, mientras caminábamos por la terraza de la oficina, Isabella tocó mi brazo y dijo: «Papá, gracias por nunca rendirte. Gracias por buscarme y enseñarme que el amor puede vencer el tiempo y el dolor». Mis ojos se llenaron de lágrimas de emoción. La tomé de la mano y sonreí. «Gracias a ti, Isabella, por darme la oportunidad de ser tu padre, por permitirme estar en tu vida. Prometo que siempre estaré aquí, para todo lo que necesites». El broche de mariposa que llevaba en su cabello brilló bajo la luz del sol poniente, y por un instante sentí que Elena estaba ahí con nosotros, sonriendo y tranquila, viendo cómo su hija y yo finalmente encontrábamos la felicidad que siempre merecimos. Y así, construimos un futuro lleno de amor, confianza y aventuras compartidas. No importaba el pasado, porque juntos habíamos creado un presente y un porvenir que ningún tiempo ni distancia podía borrar. Isabella y yo éramos padre e hija, compañeros, amigos, y, sobre todo, una familia que finalmente se había encontrado. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y dejar un comentario de apoyo para los protagonistas. También te pido que te suscribas al canal para traerte más historias fascinantes.